Perdón, pero es que a mí, yo estoy, me falta el oxígeno, brother. Yo voy a poner aire acondicionado aquí atrás. No. En mi opinión, es respetar el progreso de cada quien y el tiempo de cada quien para que sea Ujú. oportuno. A mí me parece hasta un poco contraproducente. Yo creo que uno tiene que vivir cada minuto y cada momento al máximo, sea lo que sea que tengas. Es Mm. conciencia, es ser consciente, es saber en qué momento voy en piloto automático y en qué momento lo Mm. apago. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Qué sorpresa, ¿verdad? No es una cara que van a ver, son tres. Hoy, una, hoy hay una conversa especial. Tres invitadas que ya han estado en el podcast, episodio 2, episodio 7 y episodio 8. Así que pueden volver después que terminen este y ver cada uno de ellos para que puedan disfrutar de diferentes historias, diferentes polos. ¿Y por qué las he traído de vuelta? Les estaba contando que me hicieron despertar a las 3 de la mañana, las 3 viniendo a mí una idea de qué sería, qué significaría, cómo haría yo para contar una historia donde van a participar tres. ¿Cómo hago yo para traerles a ustedes una experiencia de vida y herramientas que les ayuden personal y profesionalmente teniendo tres vertientes totalmente diferentes? Eso lo vamos a descubrir hoy porque ni yo tengo idea de qué vamos a conversar. Solo sé que va a salir algo interesante porque cada una tiene algo que aportar, que como les digo, hicieron su pequeño aporte en los episodios individuales. Sin embargo, ahora vamos a hablar como una tertulia entre mujeres. ¿Qué podemos hablar desde la parte profesional, desde la parte de ser madre, de la parte, porque cada una está en una etapa diferente de crianza también, las cuatro. Y tenemos experiencias de migración, tenemos experiencia de reinvención más de una vez, tenemos experiencia en hacer mucho durante nuestra vida para nosotros o más para otros que para uno y después reconocer que teníamos que existir, que teníamos un pequeño espacio en este mundo, de teníamos un aporte, un valor que dar, que salía desde nuestra esencia de ser humano. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, Flor, Ania y Giselle, darle la bienvenida para reunirnos y a través de, mire, aquí hay vino, té, agua, cualquier cosa de esa que vean aquí en la taza uno tomando, puede significar cualquiera de esas cosas mientras conversamos. Quiero darle la bienvenida a estas pequeñas mujeres, pequeñas y grandes mujeres, Giselle, Ania y Flor. ¿Cómo están? Bien, Hola, genial. Yo muy feliz Gracias. de estar aquí también acompañada de estas bellas mujeres que bueno, a Ani ya la conocía, a Flor no, pero creo que nada es casual, no creo en las casualidades, así que me encanta poder tener un espacio para compartir distintos puntos de vista y nutrirnos de lo que aporte cada una, ¿no? Sí, muchas gracias por la igual, invitación, Mariale. Está muy chévere este ratico, ¿no? Te saca de tu rutina diaria, pues para conversar y estoy a la expectativa. Se ve que se viene algo interesante en el camino. sí, Flor, ¿algo igual, que quieras compartir? sí, bueno, igual, primero que nada agradecerte a ti y a las chicas por esta invitación, de verdad que pienso igual que Giselle, nada es casual, todo tiene un porqué y, y la causalidad viene a nosotros siempre para enseñarnos algo, porque definitivamente en ese compartir es donde nos nutrimos en los ámbitos que definitivamente haga falta cubrir. Yo creo que las energías aquí están bien chéveres y algo bueno va a salir definitivamente. Eso espero hacer las preguntas apropiadas para poder explotar ese potencial que tienen ustedes adentro y que las invito un día domingo, diferentes horarios. Aquí para unas es muy temprano, recién empieza la noche y para otras está terminando. Por eso, por eso les agradezco muchísimo la disposición de querer participar sin saber ni de qué íbamos a hablar. Ellas no sabían quién más iba a participar. Se enteraron hoy cuando les mandé la foto. O sea, ellas no sabían quiénes eran, pero ellas dijeron, sí, vale, vamos a pasar un rato y aquí estamos. Entonces, ¿qué podemos conversar? De Giselle, ella puede decirnos un poco de quién es Giselle, dónde se encuentra
y así cada una, y después, bueno, arrancamos algún tema en particular que nos ayude a desarrollar toda la hora de entrevista. Bueno, si quieres arranco un poquito contándoles que yo soy un ser que vino a este planeta, a este universo, a servir, definitivamente. Eso es lo único que yo tengo seguro y que se ha mantenido constante en el tiempo. Tú me dices, ¿qué viniste a hacer tú? ¿Qué te apasiona hacer? Y es servir. Servir, conectar más que coincidir. Yo creo mucho en eso. Y poner mis dones y talentos al servicio de otros, pensé por mucho tiempo. Y hace unos cuantos años para acá, yo siempre cuento que he tenido dos vidas, una que duró 33 años y la otra que viene contando con 3, 4 añitos más, ¿ok? Entonces, yo a los 33 años tuve un hito, un quiebre personal, una crisis, lo que llamaría mi psicóloga una crisis existencial, donde yo me empecé a preguntar, ya va. ¿Qué es lo que yo traigo de aprendido del sistema, de la cultura donde nací, donde crecí, lo que he ido aprendiendo en el mundo de la universidad, educativo, corporativo, y que realmente soy yo hoy, ¿sí? Y me encontré en una dualidad tan interesante que me quebré y entré en un espacio de vacío brutal donde yo decía, bueno, que si ya yo no soy lo que era y no sé quién soy para adelante, ¿qué es esto? O sea, eso que tú decías, María, ¿dónde está mi esencia? O sea, ¿qué es lo que me ha acompañado durante toda mi vida? Y creo que por ahí es por donde yo empiezo a definirme. Soy un almita que vino a servir y a poner sus dones y talentos al servicio mío primero y luego de otros, ¿no? He reconceptualizado, muchas creencias y creo que eso va, es un camino de vida sin retorno, o Mm, sea, es una cosa que se va como reciclando y a medida de que ha pasado el tiempo y esto ha ido como encajando en mí, pues he podido integrar y recuperar una parte de lo que fui durante esos mm, 33 años y decir, mira, sí, sigo siendo la niña curiosa, sigo siendo la niña divertida que se ríe a carcajadas hasta llorar y que contagia con su sonrisa y su carcajada también. Soy absolutamente genuina y transparente y, y eso por muchos años pensé que era decir las mm, cosas de frente y como me saliera y si te gustó bien y si no también, pues no, realmente no es desde allí donde yo hoy por hoy en mi nueva vida abordo la transparencia y la genuinidad, sino más bien desde un lado de amor incondicional, de respeto y de compasión. Digo lo que siento y pienso, pero de la forma como la siento y la pienso, lo mejor posible para mí, pensando primero en mí y luego para otros. Me he dado cuenta que cuidar de mí, que trabajar en mí, es la base para el resto de los sistemas a los que uno pertenece, ¿no? Bien sea dentro de un trabajo, en una familia, contigo mismo, con una pareja, con los distintos áreas donde nosotros nos podemos, pues, desarrollar. Entonces, ahí estoy. Vengo de muchos años del mundo corporativo, así como decía Mari, del hacer, 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 hacer. Pues sí, me quemé. Yo recuerdo claramente entrar a una oficina y decir, este año no me vuelve a pasar 1 de enero. Este año no puede ser que yo haga así y sea 31 de diciembre. Y pues volvió a pasar por muchos años más hasta que dije, ¿sabes qué? No, yo voy a tratar de ser lo más consciente mm, posible en cada instante para que a mí la vida no me pase volando y yo tenga muchas mm, cosas que recordar, que sentir y de las cuales yo pueda jalar energía esos días que no mm. estoy tan pum para arriba, ¿no? Soy venezolana viviendo en la ciudad de Buenos Aires en este instante, momento preciso. También soy ciudadana del mundo, así que hoy estoy aquí, mañana puedo estar en cualquier otro lado. Y lo que siempre digo es que estoy a la distancia de un botón. Amo eso, conectar más que coincidir. Así que eso es como brevemente lo que soy. Para mí esa descripción de la Mm. serie, el hacer y de no estar consciente y que ahora evalúas, palpas, disfrutas, le das sentido, le pones nombre a la emoción que vives con cada cosa que te pase, es que para mí es desmontarme del Fórmula 1, como le estaba contando a ustedes, es bajarme de ese Fórmula 1 que va directo a no sé dónde
y empezar a disfrutar cada paso que se está dando, bueno o malo, todos traen, o yo no los diría malos, sino oportunidades que te permiten ver las cosas diferente cuando no salen como lo esperabas. Te empiezas a dosificar tus expectativas y a cambiar la manera de ver las cosas y darte permiso de que puede ser diferente a lo que tú piensas, ¿sí? Sí, Y también está bien, y que también está bien. A ver, dejarte Ania, sorprender. cuéntame. Voy, aquí estoy. ¿Quién soy? Wow, esa es una pregunta En compleja, construcción. ¿no? Sí, eh, soy Ania, soy venezolana, soy periodista, soy escritora, soy madre, hija, amiga, hermana. Pero bueno, creo que te respondí esta pregunta en la entrevista que tuvimos. Antes que todo, si tuviese que definirlo en una palabra, soy cristiana. Ujú. Eh, para mí eso es el centro de todo, es mi pilar, ¿no? Antes de irme a dormir y o mis tiempos de intimidad, todos los días le pido a Dios que me ayude a amarlo a Él más que a mis hijas, o a mi esposo, mi proyecto, cualquier cosa, porque bueno, creo que por extensión, en la medida en que lo ames Mm. más a Él, puedes amar mejor a los demás, no más, mejor, más bonito. Eh, actualmente estoy, hace menos de 6 meses, diría yo, lancé un proyecto de literatura y estoy como reconectándome con esa parte profesional. Soy muy lenta, súper lenta y muy exclusiva con mi tiempo, con las personas con las que comparto. Si estoy aquí hablando contigo, es porque de verdad soy bastante exclusiva, soy muy cuidadosa con mi tiempo, porque soy muy lenta, entonces no soy como la mayoría de las mujeres que hacen muchas cosas al mismo tiempo. No, yo hago una sola. Entonces, cuando me casé, dije, bueno, soy esposa, me voy a dedicar a ser esposa, a ver cómo se come esto, porque uno viene de la soltería y ser esposa no es fácil. Y entonces es un reaprendizaje todo de cero. eh, Son muchas oportunidades que tienes para mostrarle a tu pareja lo peor de ti. Entonces era un tema para ser esposa. Después fui madre y dije, ok, esto es muchísimo más Es otro difícil, nivel. es otro level, entonces me concentré en ser esposa. Ahora que creo que lo tengo un poquito ahí medio controlado, un poquito, que quizás estoy haciendo la tarea un poquito mejor a lo que lo estaba haciendo en el pasado. Dije, bueno, ahora voy a hacer otra vez profesional. Entonces estoy lanzando mi proyecto y digamos que a eso, en conjunto con mis otros roles, es a lo que le dedico mi tiempo. A ver, Flor, yo del capítulo de Ania, como dije que estábamos conversando antes que del capítulo de Giselle yo había sacado, es que yo fui a los dos polos, ¿sabes? O sea, yo fui de estructurada y ordenada y había que hacer mucho a no me importa nada, que se caiga, que hay que gastar, no me importa. Ella fue para los extremos. Eso fue lo que me quedó a mí en mi memoria de ese episodio. Y del de Ania fue precisamente esto. No, yo me casé y para que viera la peor parte de mí, yo. Eso para mí no tienes. ¿Cómo? ¿Cómo se Es que es come eso? verdad, Si se cuando supone que uno uno, se sabes, se casa, porta, cuando no se casa, uno se porta, tú sabes, derechito, uno no hace ujú. nada, uno todo, tú sabes, en el baño, tú sabes, uno todo recatadito en sus cosas que no se ven todos los días. Y Ania me dijo, no, no, yo aproveché para sacar lo peor de mí y ya supiera cuál era mi No peor versión sabía y que lo ya. estaba haciendo, no tenía ni idea, pero cuando uno se casa o cuando te conviertes en madre, todo es tan nuevo y es tan desconocido que de verdad a cada rato tienes oportunidades para mostrar lo peor. Y normalmente mostramos lo peor, casi Mm. siempre, como no sabemos, al comienzo mostramos lo peor y todavía a veces sigo mostrando lo peor, pero bueno, gracias a Dios me dio un hombre muy paciente y he hecho mucha terapia. He trabajado mucho en mí, he buscado, he hecho terapia bíblica, terapia espiritual, terapia psicológica, conductual, familiar, de pareja. He hecho mucha terapia porque yo no quiero mostrar mis peores versiones, quiero tratar de mostrar algo mejor y bueno, mi familia me ayuda con eso. Aunque es cierto que tenemos no sé si, un lado muy brillante y un lado un poco oscuro, ¿no? Que es como aquella Ujú. sombra que nos acompaña. ¿Es posible vivir con ella? Yo no digo que uno no deba mostrarla, sino que debe aprender cómo mostrarla. Y con quién, a quién debes mostrársela, porque
al final no hay perfección alguna. Ese lado oscuro siempre va a estar, solo que uno tiene un mejor manejo de qué hacer con eso cuando reconoce que existe, cuáles son esos espacios donde tú sabes que no estás al 100%. Entonces, bueno, si existen, los abrazo, los tengo, ¿cómo los manejo ahora? ¿Cómo puedo sacarle provecho a esta situación? Flor, te toca a ti, Flor. Vamos a presentarte. Y con ustedes, Flor. A ver, bueno, yo mm, me veo allí más o menos en la historia de Giselle. Yo también tengo, en el banco tengo 22 años de servicio, pero trabajo desde los 17 años, así que siempre me he mantenido en esa ala, digamos, corporativa. No, sabes que los chavos siempre piensan trabajando que es de McDonald's, que es en una tienda. No, yo entré de una vez en una empresa del Estado venezolana de cementos. De allí estuve en otras, o sea, desde los 17 años uso tacones, cabello planchado y pintura. O sea, una cosa que me tocó, además que mi papá falleció cuando yo estaba muy chama, y me tocó ir de la mano con mi mamá, porque mi mamá se queda viuda a los 37 años, Wow. hermana mayor, y tú sabes que te zampan tu etiqueta. Tú eres, sobre todo si tu mamá no se vuelve a casar, tú eres el bastón de tu mamá y te toca pues la responsabilidad de ayudar a tu mamá económicamente, con los hermanos, con la cosa. Total, es que prácticamente te puedo decir que soy mamá desde los 17 años. Entonces, fue algo bien duro. Igualmente, pues me dediqué a trabajar, a estudiar. eh, Tuve un quiebre muy fuerte, emocional, laboral, porque mi pasión era el trabajo. Yo te puedo decir que llegué a un punto en que primero era el trabajo, incluso que la familia, que la casa, que todo. O sea, era el Sí. trabajo. Tuve, trabajar en el Estado, pues no siempre es muy sencillo y hay dificultades allí donde te imponen a alguien y si ese alguien no tiene las competencias de líder o la estructura que se requiere para llevar un equipo, pues puede romper, digamos, lo que sería un ambiente. Nunca va a ser perfecto, pero bastante cómodo o llevadero. Pues yo caí en eso y bueno, fue horrible, horrible. A mí se me durmió el hombro, yo no podía mover el hombro, la mitad de la cara, o sea, entre una depresión horrible. Y se me viene después pandemia. O sea, ¿qué hago? Encerrada en la casa cuando yo estoy acostumbrada a pararme muy temprano en la mañana, llevar al chavo al colegio y para el banco. Y de ahí pues a trabajar, para la universidad, o sea, lo que sea. Yo terminé en pandemia una maestría en gerencia. Yo estudié recursos humanos, así que siempre ha sido lo mío la gente, esto, ¿no? Pero de repente te ves así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, no sé, mira, yo primero empecé porque yo quería hacer uñas, porque es que eso era lo que me iba a desestresar. Hice no sé cuántos cursos, compré yo no sé cuántos materiales, pregúntame porque todavía me las hago en la peluquería. O sea, no era por ahí. Entonces me fui por otros lugares y definitivamente conecté con lo que era y empecé primero en la parte de reconciliarme con mi sistema, o sea, porque definitivamente hasta que tú no sanes lo que es la parte de las raíces y honres lo que tienes que honrar y de dónde venimos, pues hagas lo que hagas. O sea, tienes que trabajar primero en eso. Pues entonces empecé por allí, después conocí a otras amigas, comenzamos con lo que tiene que ver con terapia de respuesta espiritual, me fui con la parte de angiología, después entonces creía que tenía más o menos dominado lo que tiene que ver con esa parte holística, esa parte de vibras, esa parte que es algo que tú no sabes qué es, pero está. Y Energética, entonces, es la parte de energía, sí. Ujú. sí, definitivamente, o sea, pero sentía como que, ajá, pero quiero más. Entonces me fui con la parte del coaching, con la parte del PNL, y quería trabajar, que ya sé lo que tengo que hacer, ya sé la parte que me vibra, cómo lo manifiesto o cómo puedo prestar un servicio a alguien que quizás no sea tan llevado a esta parte holística, pero igual me relaciono con ellos. Entonces me metí en ese mundo, definitivamente
no sé decirte el por qué. Definitivamente sí, Venezuela todavía no ha salido de la crisis. Como quisiéramos, todavía no es el país que teníamos y que queremos recuperar, pero todavía hay algo que hacer aquí. Entonces, claro, yo tengo mi pasaporte, pero es de vacaciones. O sea, recién estuve en Bogotá, renové visa americana. Entonces todo el mundo, pero ¿por qué no te vas? Pero ¿por qué no aprovechas? Mi chamo ya está grande también, pero definitivamente, incluso que mi esposo también ha apostado aquí, ya tiene aquí una empresa y no sé Sí, qué hay más. Entonces, raíces allí. Ujú. todavía somos de los que creemos que aquí hay algo que hacer. No, No y negados se le a que, celebra, y se le celebra. Sí. sí, no Ese. negados a que afuera hay que tener el mismo valor o quizás el doble de irte a empezar de cero y que es duro. O sea, yo lo que creo es que cada decisión es dura, pero va a Ujú. depender de ti y en la manera como decidas enfrentarlo, pues digamos que lo difícil o lo fácil. Pero yo creo que donde vamos, sobre todo los venezolanos, yo creo que vamos dejando huella. Claro, están los que dejan la huella mal pisada, pero los buenos somos más. Huella al fin, huella al fin, huella al Sí, fin. entonces yo creo que sí, que definitivamente, como tú decías, de que somos distintas, porque quizás mi ritmo yo creo que se manifiesta igual que como hablo. Mi ritmo es rápido. Yo en la mañana sí estaba en una cosa pendiente del otro. Cuando no podía salir, pues estudié online, que si al trabajo, que si vas a la universidad, que yo no puedo estar con una sola cosa. Yo creo que por eso fue que me enfermé en pandemia, porque yo decía, ¿y yo qué hago aquí encerrada? Sobre todo que mi esposo está en el área de salud, entonces estaba en la calle. Y mi chamo está grande y también anda en la suya. O sea, él prende su carro y se fue. Entonces yo me veía a veces sola y yo decía, no, o sea, no puedo, no puedo. O sea, Trae, jugaba eh, juegos estos en línea, como que para tener a alguien con quien, ¿sabes? O Pero sea, mira qué linda oportunidad de poder conectar con el silencio, ¿no? Yo eso iba a también, decir. a mí me explotó la pandemia, me implosionó, literal, ahí fue donde yo morí y reviví. O sea, te está hablando alguien, Flor, que cuando se quedaba sola en la casa, prendía el televisor del Mm, cuarto, el de la cocina, la radio, hacía en la computadora una videollamada y estaba mandando un mensaje de texto al mismo tiempo, uno de mm. voz, o sea, así, pulpo, a tres manos, y nunca mi cerebro se callaba, jamás, Estamos jamás. confundiendo a Ania, porque no, Ania no va a ese pero mismo ritmo. No, no, bueno, eso Para no quiero nada. decir, pero date cuenta que finalmente, aunque somos distintas, todos tenemos una parte que nos conecta, totalmente. porque quizás yo soy tan rápida como Giselle, pero ella tiene, digamos que esos niveles, o quizás ya lo domina, que la une con Annie. Y Sí, entonces yo que estoy busque sus Ojalá lo espacios. dominara, pero no, no pero lo quizás, domino, pero pero lo llega un momento que admiro, todas tenemos algo en común. Sí, pero yo lo yo creo que admiro. ya el hecho de darte cuenta de qué pasa, también me quedé con eso de tu episodio, que prendías el equipo de sonido y ponías bulla en toda la casa, que había que tener ruido porque si no, no sabías qué hacer con el silencio. Ujú. Entonces, aún sigue siendo activa, pero con mayor conciencia de cuándo eso está pasando. Entiendo yo Claro, que ahora es así. y cuando trabajas con temas de productividad, lo que dice Mm, Ani es real. Es que nosotros, o sea, nosotros nos han vendido una historia de que somos multitasking, la mujer pulpo. Mentira, flaca, esa vaina no es así. Tú no puedes hacer 700 cosas al mismo tiempo y que todas te salgan bien. Eso es mentira. Tú puedes Yo las hacer hago una mal. a la vez. Una a la vez. Ah, que durante un día administraste bien tu tiempo y Ujú. partiste en muchas cosas y cubriste muchas cosas. Perfecto, está buenísimo. ¿Sí? Pero la realidad es que o sea, en un solo instante, microsegundo, nanosegundo, en un minuto, no puedes. Porque entonces lo que pasa es justamente lo que decíamos al principio. Me va ay, no. pasando la vida y yo Mm, no registré si llovía, si no llovía, si había nubes, si hacía calor o frío. O si era Tan 25 de sencillo. diciembre o 14 de febrero. Flaco, no Mi puede. hijo me dijo en estos días, mamá, lo fui a buscar al colegio y me dijo, mamá, hoy el cielo está azul. Y yo, ok, siempre es azul, al menos que vaya a llover. Y se pone gris. Ese fue mi pensamiento.
Y yo le digo, "Oh, sí, es azul, porque como no va a llover, o no, o se pone oscuro cuando es de noche, se pone negro y tiene estrellas, pero de resto es azul". Y me dijo, no, si me prestas atención, mamá, hay días en que el cielo solo es blanco y no se ven las nubes. Y yo, o sea, te aseguro que en algún momento yo vi eso, pero no lo procesé. O sea, para mí el momento de entrar en, ok, sí, el cielo se pone azul, blanco, gris, ok, negro de noche, o sea, te aseguro que yo sabía que eso pasaba, pero yo no estaba haciendo un proceso de eso, no quedaba conmigo que esos estados existían. Y fue el que me dijo, no, mamá, si prestas atención, hay días que el cielo está de diferentes colores. Y yo, Es conciencia, es ser consciente, es saber en qué momento voy en piloto automático y en qué momento lo "Mm, apago. Tú sabes las veces que Ujú. mi hija estudia a 10 cuadras de mi casa y yo amo esta ciudad porque puedo caminar feliz de la vida, o sea, con yo, Heidi en la pradera, voy yo, ¿sí? Y ese Heidi en la pradera me hace llegar yo pasé años de mi vida grabando mi historia mientras yo caminaba las 10 cuadras. Y yo apagaba, o sea, bajaba el teléfono cuando yo en mi cerebro me dejaba en la puerta del colegio. importante". No, hoy no. Hoy decido Mm, caminar desde otro lugar. Entonces, en ese momento yo apagué todo, me fui. Ay, mira cómo me pega la brisa en la cara, cómo me pega el sol, cómo está el cielo. Y mira qué lindo el pajarito que me suena hoy. Y la flor del árbol. Estamos todos locos, pero sí, es la realidad. Y mm. yo creo que eso nos permite estar como en ese equilibrio, en centro. Y ¿Tú es crees que saber eso es cómo el aquí y el ahora? eso es el aquí y ¿Cierto? el ahora, que es difícil, que no es fácil. No quiero Ujú. decir que hay días que yo no voy en piloto automático, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Pero con qué conciencias tenemos de decir, "Oh, ya va, te caché, estás ahí en piloto automático, espérate un momento, Ajá. vamos a cambiar el mood y vamos a caminar desde otro lugar, ¿no?" Sí, por eso es que digo que Ujú. al momento que no es que las situaciones no van a existir y las reacciones no se van a repetir, es desde dónde la estás viviendo, desde qué Ujú. estado la estás viviendo. Es diferente que las cosas pasen y pasen y tú no te alimentas de eso, no existe una retroalimentación. ¿Qué obtuve de eso? Sino de ahora decir, como te comentaba estos días, o sea, ahora en este momento he entrado en conciencia qué significa este, el otoño, pues, y que tiene una etapa y que tiene sentido. Y empecé a evaluar, oh, con razón se caen las hojas y mira que cambian de color. Y a la gente le parecía, bueno, y tú no te das, no, yo no me había dado cuenta, yo simplemente sabía que eso venía y que había que Que es vestirse diferente. hermoso, Sí, y ahora lo es disfruto al máximo en mi hermoso. mejor etapa o mi mejor weather del momento, o sea, la mejor Ujú. season del momento para mí es otoño. Yo decía, mira, si me pongo a analizar este momento, wow, qué proceso, se iguala tanto a la esencia del ser humano, este Mm. proceso de cambio. Y, la hoja cambia, y con razón cambia de color, y con razón llueve, pero después cae nieve, ok, todo empezó como a agarrar forma, y mi hija me veía, mamá, es una simple hoja. No, 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 esa hoja tiene un proceso largo, que lleva como unos 11 meses para haberse caído, chico, qué lindo. Y mi hija, no, estás como, no sé, parece que tú eras 15, mamá. Pero lo disfrutas de otro espacio y le das más sentido, lo traspolas a situaciones, a momentos, a personas, las cosas que vas viviendo desde la conciencia. Entonces, no es que no pasen, sino que ya tú lo recibes desde otro lado, ya tú las ves desde Sí. otro lado, con sus... Aparte que venimos Mm, de un país donde no hay eso. Entonces, cuando mm, tenemos otoño y tenemos nieve, sobre todo cuando cae la nieve y ese silencio tan espectacular, mm, o sea, es maravilla. A mí me encanta ver las hojas cambiar de color y caer y el silencio de la nieve. Cuando cae la nieve y todo está en sí, uff, eso me encanta. Porque nunca lo viví, nunca lo tuve en Venezuela. En Venezuela todo era agua y verde y sequía, más nada. Que también, también me encanta, también es pero el ruido de la lluvia fuerte, sí, eso le extraño. sí. Qué bueno, qué bueno. Mire, como vea, estamos desarrollando temas sin. ¿Tú crees que de lo que hemos dicho ahorita y ese proceso de cambio que cada una ha manifestado desde su experiencia, se puede, leí algo en estos días que decía, no somos baldes, decía, pero para que todos entiendan, recipientes, no somos recipientes para ser llenados, somos una llama lista para ser encendida. Entonces, para mí eso fue como, no eres un recipiente para ser llenado, no eres puro hacer, no eres para llenarte de tantas cosas, sino que eres una llama lista para ser encendida, viene de adentro. ¿Sí? Eso fue lo Ujú. que se me reflejó. ¿Ustedes qué creen?
¿Qué les parece eso? Eso fue de Mario Alonso Puig que lo leí. Mira qué lindo. Sí, yo creo que sí, y tiene que ver con la reconexión. Yo lo que sí creo es que estamos desconectados. Y esa llama te habla de una reconexión, o sea, es como meterle fuego al asunto, aire, calor, o sea, vuelve a encender aquello que se calcificó, pues yo lo explico de esa manera, o sea, a veces nuevamente, con todo lo que amo mi país y valoro muchísimo, además que Flor esté ahí, yo también tengo familia y es súper respetable la decisión de irte o no, o sea, es tan válida el Ujú, irte como el no irte, sin justificación alguna. Me fui porque quise, me quedé porque quise. Porque siempre y cuando la decisión sea como en conciencia, ¿no? Ahí pesa menos. Ahí ujú. pesa menos porque no es, bueno, me quedé porque mi marido me está obligando a quedarme porque tiene un negocio y él no se puede. No, no, me estoy quedando porque yo quiero quedarme, ¿no? Y me estoy yendo porque yo decidí en conciencia, me voy, asumo todo, con todo lo que venga, ¿no? Entonces, ahí respondiendo un poquito a lo que has comentado, Flor, es súper valorable el seguir allí. Para mí tiene, wow, una connotación increíble. Pero volviendo a tu tema, Mari, creo que tiene que ver con eso, con reconectar con tu corazón, con los latidos del corazón, con el por qué sigues respirando y vivo acá. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque yo no me he muerto. Porque si hay gente que camina por una serie y le cae una teja en la cabeza y se mueren para el coño, o se acostaron a dormir y ya no están más, porque yo sigo respirando. O sea, ¿cuál es el propósito de yo estar acá? ¿No? Y creo que también tiene que ver con ese nivel de autoconocimiento y decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo único y especial para dar? Y todos somos seres, o sea, por más que todos tenemos dos manos, dos piernas, 20 dedos, pelo, todo, somos todos distintos. Entonces todos tenemos algo, esa unicidad Ya, que llaman, que nos hace únicos, irrepetibles e insustituibles. Y de ahí es de donde hay que jalar. De ahí es de donde generas el valor diferencial, sea lo que sea que hagas. Entonces es hacer desde el ser y no hacer por hacer, ¿no? mm, Y fíjate que un poco la cultura de donde venimos también tiene que ver con la típica mandada de los niñitos, ¿no? Hoy lo veía en una historia y decía, es que nosotros salimos de ahí. Y es, anda a hacer la tarea para que seas alguien en la vida, hijo. Que ya va. O sea, ya por el hecho de respirar soy alguien. Alguien que vale, alguien que merece, alguien que está aquí, pues, y que tiene algo para dar y para recibir. Y si eso lo unes con el hashtag que yo siempre uso, que es aprendiz eterna, es como, wow, o sea, está todo, para mí está todo como muy redondito, ¿no? ¿Y cómo crees que se puede ayudar o cuál es el aporte que se le puede dar? ¿Cómo crees que se comienza? ¿Cómo hacemos ese despertar de las personas que es válido que todavía estén haciendo y haciendo y haciendo? Eso no está mal, porque nosotros también hacemos, nosotros no vivimos de las bondades del universo. Nosotros hacemos, trabajamos, pasamos ocupadas, cumplimos horarios, somos mamás, o sea, también tenemos pero ¿cómo hacer que haya ese despertar, o que continúe, porque yo siento que ya está en el ambiente, ya está, este despertar de conocer quién eres o de trabajar desde quién eres, de llevar tu impronta a través de lo que haces? ¿Cómo creen ustedes que se puede, que podemos decirle a la gente, mira, no es el camino, es el camino que a mí me funcionó y esto es lo que puedes obtener? Sabes que para mí más allá de hacer saber a las personas, yo creo que cada quien tiene su momento, porque tú no puedes llevar a alguien o conducir a alguien para lo que a ti te resultó, porque la persona cuando es su momento, eso es algo como que te llama y tú lo que puedes estar es al servicio de esa persona que tiene esa, digamos, ese despertar y ayudarle. Pero yo en lo personal pienso que hay que respetar el momento de cada quien porque no todos están preparados. Y entonces podrías de alguna manera contaminar lo que es su El proceso. progreso. Mm, Porque sí, Mm. porque su progreso quizás no está en que tú lo ayudes a subir las escaleras. Hay personas que sí, definitivamente van como que en una ruta definida y van en altas, pero estamos los que de una u otra manera pisamos fondo
Y si no hubiésemos pisado fondo y no sabemos valorar ese hueco en el que estuvimos, no Mm. tendríamos el aprovechamiento o digamos, esa gratitud con lo que estamos viviendo en este momento. Entonces yo creo que parte de eso, en mi opinión, es respetar el progreso de cada quien y el tiempo de cada quien para que sea Ujú. oportuno. ¿Y crees que este tipo de acciones o lo que uno refleja diariamente puede ser un incentivo o puede ser diferente para los demás? Definitivamente lo es, porque es que tú, a medida que vas, eh, no digamos que cambiando, sino que vas buscando eh, esa nivelación con lo que debe ser, porque es que nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Entonces, cuando logras ese equilibrio, yo creo que tú vas irradiando otra cosa, tu energía cambia y vas atrayendo a ti personas que o están en el mismo, digamos, en la misma sintonía que tú, o personas que quieren hacerlo, porque fíjate que cuando yo empecé con las constelaciones familiares, yo empecé primero como por curiosidad, esto que les contaba de que quería hacer otras cosas, y después me encantó. Y entonces hice una de constelaciones familiares grupales, presenciales, y sentí, o sea, yo no te podría explicar lo que se siente porque tenía una persona que me decía, eso es mentira, eso es que la gente exagera, eso... no, o sea, es algo mágico. Y entonces yo le contaba a una amiga y me la llevé. Entonces después yo digo, bueno, yo quiero hacerlo. Y estudié constelaciones familiares. Entonces hice constelaciones familiares presenciales grupales y tengo una de figurines. Ahorita voy a empezar con uno de fluviales. Y entonces tú vas conectando con personas que cuando hablas contigo, yo quiero que me ayudes y yo quiero que me hagas constelaciones y no sé qué más. Y entonces lo empiezas a hacer. Y esa persona se contagia y entonces le encanta. ¿Y dónde hiciste el curso que también lo quiero hacer? Entonces vas multiplicando esos facilitadores, ¿ok? Vas como eso, multiplicando esos soldaditos que vamos a cambiar el mundo, pero no es convenciendo a nadie. Es a través de lo que tú vas demostrando y la gente se va como que contagiando de esa energía. Yo creo que por ahí van las cosas, por ahí van los tiros. O sea, es Y, ser para poder compartir. Ania, ¿y tú has tenido, no recuerdo haber escuchado cuando conversamos algún punto de quiebre, algún punto que te haya hecho ver diferente, algún punto que te haya hecho ah, decir no es por aquí, mejor me voy por otro lado, o reencuadrar todo lo que tenías pensado hacer? ¿Hubo algún momento, no recuerdo que hayamos conversado? No, o sea, yo tuve una infancia un poquito complicada y una adolescencia. Hubo un momento en mi niñez que pasé por una situación bastante traumática al punto de que perdí la memoria por 3 años, porque fue un choque emocional tan fuerte para mí que solamente recuerdo en el lapso de esos 3 años, como de los 9 a los 11, 12 años, de 8, por ahí, 8, 9, 10, por ahí, solamente recuerdo momentos como muy oscuros por la situación que había vivido. Entonces ya a partir de ahí fue un momento difícil, pero al mismo tiempo me hizo la mujer que soy hoy. Conocí la depresión, conocí eh, el miedo tan grande que temblar del miedo, por ejemplo. Eso lo conocí a esa edad, conocí, no sabía lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando a una edad muy pequeña. Entonces, claro, cuando entré en la adolescencia, cuando empecé a experimentar momentos de alegría que, que me ayudaron a salir de esa oscuridad en la que estaba metida, pues digamos que a partir de ahí no he vuelto a vivir una situación tan extrema porque ya la viví cuando era niña. Entonces hoy en día cuando tengo alguna dificultad y más si creo en Dios, ¿no? Ya hoy en día si creo en Dios, me siento súper poderosa. Me siento una mujer maravilla y siento que tengo herramientas y estoy preparada para lo que se venga. Yo creo que buscar un propósito,
que es de lo que ustedes estaban hablando ahorita, ¿no? Buscar un propósito, buscar un diferenciador, esas cosas, a mí me parece hasta un poco contraproducente. Yo creo que uno tiene que vivir cada minuto y cada momento al máximo, sea lo que sea que tengas. Y tú te puedes trazar una meta, un objetivo, por ejemplo, en mi caso, eh, ser escritora o tratar de ser una buena mamá, tratar de ser una buena esposa, una buena hija, como que ir hacia allá y dar pasos chiquiticos en mi tiempo, que yo soy muy lenta para todo. Entonces yo sé que yo voy a publicar un capítulo de la novela cada 3 meses. Lo voy a hacer, yo me niego a publicar rotundamente todas las semanas. Yo publico porque a mí me provoca como yo quiera, porque me estoy vacilando este nuevo proceso con las redes sociales que no formaba parte de ellas. Entonces, para mí lo importante es al final del día pensar, bueno, lo disfruté, disfruté el día, qué fue lo que más me gustó, qué fue lo que menos me gustó, qué, y el momento, el hoy, porque es que al final las generaciones van y vienen y, y nadie te va a recordar. Si no recordamos a los que están en el pasado, mucho menos nos van a recordar en un futuro. Entonces, para qué trabajar tanto bajo el sol? ¿Para qué? ¿Para qué estresarte tanto? ¿Para qué angustiarse tanto? Más bien disfrutemos tomarnos una taza de té, una conversación. Hoy en la tarde estaba yo aquí en el mueble con mi esposo y mis niños y de repente nos quedamos dormidos los cuatro y este mueble es súper incómodo. Y yo me acuerdo, yo me estaba quedando dormida y decía, ay Dios mío, qué momento tan espectacular, gracias. Entonces hoy cuando me voy a dormir, me voy pensando en lo que viví hoy. Ya lo que venga mañana, pues lo mandará a Dios y chévere, y lo que ya pasó, pasó, ya lo disfruté, ya lo viví, pero para mí el fracaso es no disfrutar cada segundo, cada momento, para mí el fracaso es esperar, angustiarte por cosas que no puedes controlar, por una provisión, por dinero, por una situación. ¿Me explico? O sea, para mí lo importante es el hoy. Como dice el libro Eclesiastés de la Biblia, lo importante es lo que estoy viviendo en este momento y el plato de comida que me estoy comiendo y la gente que tengo alrededor. Lo que yo haga o deje de hacer, sea o no sea una buena escritora, me importa, pero no me quita el sueño. Interesante. No te escucho. ¿Te escuchas, Mari? Estás en Sí, mute. eso que acabas de decir, yo lo leí. Para las cuestiones de la crianza de los niños, yo decía, yo le pregunto a mi hijo, por ejemplo, bueno, a los dos, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal el colegio? ¿Alguna novedad? ¿Tengo que contar? Entonces, escuché una psicóloga que decía, bueno, sé más precisa en tus preguntas. Pregúntale cuál fue el momento más gracioso que estuvo. Haz lo que él se conecte Ujú, con momentos de donde pasa la mayoría del tiempo, que es en el colegio. Haz que él haga conciencia de esos momentos y se lo pones a pensar, ¿no? Pregúntale qué fue lo que le hizo reír más, qué fue lo nuevo que aprendió hoy, a quién vio hoy que no había visto en varios días. Entonces, como, ok, lo llevas otra vez al colegio mentalmente y él empieza a recordar todas esas cosas. Y ahora que tú lo comentas, y digo, bueno, ¿y por qué nunca se me ha ocurrido? O después de eso, ¿por qué no pensé? Esas preguntas me las puedo hacer yo también, ujú. ¿sí? Si no pensé era solo para el niño, que el niño se recuerda de eso, pero ahora que lo comentas tú, bueno, yo también me podría hacer eh, esas preguntas todos los días, como para si no les tengo respuesta hoy, para tener la respuesta mañana, pues. ¿Sabes qué pregunta es muy interesante? ¿Qué fue fácil y qué fue difícil en el día? A mí esa pregunta me fascina. Me fascina sentarme en mis momentos de reflexión y sobre todo preguntárselo a mis hijas. ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? Me encanta cuando me entero como que, ok, algo que me preocupa, algo que me angustia, algo que me duela, qué sé yo, un resultado de algún examen médico de un familiar que para mí es súper importante y es una situación difícil, es un resultado negativo, me angustia, me da miedo, digo, algo bueno se viene. O sea, sé que me voy a enfrentar, es difícil, pero para mí las dificultades son emocionantes, de verdad, son muy emocionantes saber que viene algo difícil y digo, bueno, agárrate, Anja, porque algo bueno se viene, algo vas a aprender de esto, en algo vas a crecer. En estos días mi esposo me dijo, mira, se nos echó para atrás el proceso migratorio 2 años.
pucha, son 2 años más sin trabajo, pero yo he estado orando mucho y diciéndole a Dios, no, yo todavía no quiero trabajar, quiero seguir con mi proyecto. Pero cuando me dice, mira, se vienen 2 años menos en el proceso migratorio, nos toca esperar más, es una situación difícil para Mm. nosotros, pero es buena. Algo bueno viene con eso. Ya va. Pero fíjate, Cuéntame, Mira, fíjate Giselle. qué Mariani, te interesante. diría Luis PNL contigo. ¿Ah? Mm. ¿Cómo? ¿Qué dices, ¿Cómo? Flor? Que te diría Luis PNL Lele contigo. contigo. ¿Qué es Sí. eso? ¿Quién es Luis? Programación Programación neurolingüística. Dice, lo neurolingüística. que pasa es que nosotras estudiamos juntas y el profesor que tenemos, que yo lo amo, se llama Luis. Y Ajá. Entonces, dices, él claro, dice, pero es que es así, es donde tú pones el foco, es el ángulo que le das. Y Ujú. fíjate o sea, como rescatando un poco lo que dice Ani, tú aprendiste algo de muy chiquita que yo lo aprendí en esa crisis, que Ujú. fue el reconciliarte con el disfrute, ¿sí? Con el placer, con qué lindo esto que estoy viviendo. Yo no tenía eso. A ver, o sea, mi disfrute era la adicción por el trabajo. O sea, Ujú. cuando Flor me decía, no es que yo disfruto, es más, yo sacrificaba lo que fuese, Ese era nuestro todo lo superpoderoso. que tú quieras, o sea, es más, yo decía, yo estoy aquí por conocimiento. Mientras a mí me enseñen, mientras yo Sí. aprenda, Mm. porque además eso es lo que siempre he sido. Cuando tú me decías, ¿cómo te describes? Soy curiosa, soy curiosa. Entonces a mí mientras me des información, cosas nuevas, Mm. yo quiero más. Yo Eso me sube también. la adrenalina, yo quiero más, dame Sí. más. Entonces, claro, mientras yo estoy así, como la niñita, claro, yo no me, para mí el disfrute no era posible. El disfrute siempre fue castigado para mí. Pero por ¿Sí? eso te Entonces, comento que, trabajar eso para mí es súper, o sea, y ha sin sido sentirte algo culpable. difícil. Claro, totalmente, Pero totalmente. quitarte esa culpa era duro ajá, porque la adrenalina, eso que tú dices, el clímax de la situación era cuando tú sentías que habías logrado el trabajo, que habías hecho el reto que se tocaba en la oficina, que habías cumplido con lo que las expectativas. O sea, Claro, esa era la adrenalina que había. Entonces, por eso no podías disfrutar el proceso ni porque no tenías tiempo, tenías una meta final que era cumplir con un objetivo laboralmente hablando, porque estamos ligándonos con el hacer. Entonces, ese era el motor, era qué voy a obtener cuando llegue ahí, ahora qué más hay. ¿Ves? Entonces, por eso no nos daba tiempo de desmontarnos del Fórmula 1 porque no, y al fin... cuando por fin me he desmontado es que me lo merezco. Mira todo lo que trabaja. No, flaca, no me lo merezco porque respiro, ¿me entiendes? Porque estoy aquí. Porque como dice Ani, ¿sabes qué? En este instante es lo único que importa. Mañana se verá, Dios proveerá, como decía mi mamá, y aparecerá la plata, y aparecerá el tiempo, y aparecerán los recursos, porque además uno es infinitamente abundante y uno Mm. no se da cuenta de eso. Mi hija me dijo una vez, pero ¿cómo es ese tema de la abundancia? Y le digo, bueno, mi amor, es como que todo el tiempo estás contando qué te falta y qué tienes. Y se volteó y me dijo, eso es como el oxígeno. A mí ya cada vez que mi hija me habla, yo tiemblo, ¿no? "Ah, ¿cómo es eso, hija?" Y me dice, claro, el oxígeno está, no se ve, se siente, pero nadie lo cuenta. ¿Tú no te has dado cuenta, mamá, que si entramos Mm. 100 personas en una sala, nadie se preocupa por si va a haber más o menos oxígeno o si a alguien le va a Sí. faltar? 7 años tiene. Sí, sí, es exactamente como Exactamente eso. me lo acaba de explicar, ¿no? Pero qué lindo, porque fíjate que el punto de vista de Ani es conéctate con el instante. Y ahí Sí, aprovecho de contarles que yo, típica, ¿no? De todos los años, yo hago balance y déjame ver cuál es mi proyecto y mi, y mi mapa del deseo y qué es lo que yo voy a proyectar y atraer para el próximo año. Este año me paré y dije, ¿sabes qué? Oh, shit. O sea, nada de eso me interesa. mm, ¿Por qué? Porque yo quiero que la vida me sorprenda. Eso sí, déjame ver qué me pasó este año. Brother, y yo me senté, me acuerdo clarito, una mañana con una taza de café bien llena. Ok, ¿qué pasó? Y puse enero, No te acuerdas. cumpleaños de mi hija. Silencio. Tuve que recurrir a las fotos del teléfono Para para ver qué ver había qué pasado. había pasado. Entonces, claro, como ahora soy más consciente del instante, ya no tengo 700.000 millones de fotos. Tengo dos o tres, cuatro, 20. Mm.
¿Me entiendes? Y yo dije, wow, ya va, se me sigue pasando la vida y yo no me estoy dando cuenta. ¿Cómo puedo hacer yo para salir del teléfono y meterle más conciencia como Ani? Yo eso lo admiro un montón. Sí, porque yo me Y lo que se desespero me también, ocurrió, sí. lo que ¿Tú se me sabes yo ocurrió qué fue hacer hice? estrellas de origamis y poner los instantes por día, Ujú. tipo Oh, agradecimiento. sí, vi Pero más que agradecimiento es como que, ¿qué instante hoy no quiero que se me borre de mi memoria? No sé, hoy estoy chocha porque mi hijo me dijo mamá por primera vez, o sea, imagínense. Yo estoy hoy, o sea, allá arriba, ¿no? Entonces, claro, esos son 20 estrellitas que dice, mi hijo me dice, mamá, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Sabes? Es como, yo no quiero que eso se me olvide nunca. Pero cómo nos hemos vuelto eso, Mm, autómatas, pegados a un teléfono, una foto y Sí. un video para no verlo nunca más, nunca para más. mostrarse a Ujú. quién. O sea, no sé, yo ahí entro como en medio en Mira, cortocircuito. tú sabes que es súper una herramienta muy buena, porque yo en Venezuela no usaba teléfono, me fui a vivir a Perú, tampoco usé teléfono. Cuando me mudé a este país, tienes que usar teléfono sí o sí, porque para montarte en el autobús tienes que usar teléfono. Y mi esposo me dijo, bueno, tú nunca has tenido teléfono, vas a empezar con un iPhone. Me compró un iPhone. Entonces, claro, en el momento en que yo agarré el iPhone y lo empecé a utilizar, bajé WhatsApp, Instagram, Facebook y todo ese poco de cosas, a los 3 meses yo estaba poseída por el teléfono. O sea, el teléfono me llamaba a mí, el teléfono sonaba y yo iba corriendo a ver qué era lo que pasaba con mi teléfono. Entonces, cuando me di cuenta que eso pasó, fue hasta angustiante, ¿no? Frustrante. Ujú. Es horrible. Lo apagué, chama, completamente recomendado. Lo apagué 3 meses. Le mandé un mensaje a mi gente, a mis seres queridos, a mi gente, y les dije, el teléfono me ha poseído, olvídense de mí por 3 meses, no voy a contestarle a nadie, no quiero nada con nadie, y lo apagué. Después de 3 meses, cuando lo prendí, lo primero que hice fue eliminar WhatsApp. Porque claro, ya tenía 3 meses limpia, me había limpiado sin WhatsApp, Instagram, Estabas sin depurada. nada. Sí, eliminé Wow. WhatsApp, quité notificaciones y puse el teléfono en silencio. 3 meses me tomó en hacer esa limpieza y de verdad es como un reseteo de tu relación con el dispositivo. Se los recomiendo 100%. Apáguenlo, lo Me resetean por muero. No, completo. no, directamente, mira, yo Cuando lo pongo modo prendes, avión, todo lo que tú quieras, una semana. Yo le Un decía a ratico. Mari, tengo 121 mensajes en WhatsApp sin responder y vivo feliz de la vida, eso no te no, lo yo lo puedes. apagué. 3 meses sin teléfono, brother, eres tú. O sea, Yo lo apagué. no. Cuando regresé, eliminé WhatsApp y el WhatsApp lo volví a instalar ahorita que que lancé mi proyecto. Entonces, claro, no solamente me reseteo yo mi relación con el dispositivo, reseteo a mi gente de cómo se tienen que relacionar ellos conmigo. De, por ejemplo, si me van a llamar, ellos ya saben que yo no voy a contestar. Me dejan un mensaje de voz, me dejan una nota de voz o un mensaje en el teléfono que yo eventualmente cuando yo pueda les contesto. Entonces, al comienzo no, porque uno, lo que los demás esperan, lo que tú esperas dar es inmediatez. En el Mm. momento en que reseteas tu relación con el dispositivo, eso te das cuenta que no necesitas inmediatez, que al que le guste bien y al que no también, y la gente no te deja de hablar ni te deja de querer También porque depuras eso. También sí, depuras quienes te Y sí, van a como que escribir si y quienes no. necesitaba alguien hablar contigo, ¿qué hacían? Llamaban a tu marido. Perdón, pero es que a mí, yo estoy impactada. Me falta el oxígeno, brother. Yo voy a poner aire acondicionado aquí atrás. no, Pero, ¿y cómo hacían para llamarte? O sea, o como, sea, si era yo sé, una a ver, los más emergencia, importantes en tu vida estaban contigo, estemos claros en ese sentido. Pero, ¿y si mi necesitas esposo que hablar con vivía alguien? conmigo y mis hijas, pero por ejemplo mi mamá, que para mi mamá todo es una emergencia, cuando yo hice eso, realmente entendió conmigo el significado de la emergencia. Entonces, si era algo muy urgente, ella le da vergüenza llamar a mi esposo. Entonces se vio obligado durante esos 3 meses a realmente buscarme cuando una emergencia. Si no, no te preocupes que yo en su momento te voy a buscar a ti. Aparte la tenía como que cerca, entonces no era necesaria. Mira, no, qué sé yo, como hacía uno antes sin teléfono, yo la hablaba con ella y le decía, el lunes te paso buscando para comer juntas, o el lunes te Me vienes y comes en mi Bueno, casa. yo también estoy mu- aquí. Ujú. Eres mi ídolo. Sí, Yo yo, no, Chama de pana es súper yo, lo útil, cien por yo lo ciento hice con las redes recomendado. sociales, pero no con el teléfono. Yo borré todas las redes sociales por 3 meses. No veía Instagram, no veía Facebook, no veía TikTok, no veía nada, nada. Pero no, no el yo lo WhatsApp, uso chava, con ni el mi Yo hijo, tengo pero teléfono. otro tipo sí. de detox, pero creo que ese Es estoy Sí, muy bueno. preparada para Sobre eso. todo WhatsApp. Para mí WhatsApp fue
Y de hecho, cuando regresé, lo eliminé y lo acabo de poner hace 6 meses porque retomé mi proyecto de literatura y dije, bueno, ahorita sí lo voy a usar. Y de hecho, por ahí es por donde me he comunicado con Mariale, pero lo uso así. Y en silencio, todo en silencio, nada de notificaciones, nada de Así sonidos, lo tengo nada, yo. No, nada, yo nada. aprendí con las tres, porque cada una responde a su tiempo, las tres. Las tres responden a sus Pero ¿sabes tiempos. qué? Mm, Ese tema concepto tiempo Mm, me encanta. Y ya después de esto, Ani, yo te lo tengo que decir. Tú no me puedes decir que tú eres lenta. ¿Lenta es con respecto a quién? Tú sí, vas a o tu sea, ritmo. Ese es tu exacto, yo voy ritmo. a O mi sea, ritmo. el soy lenta. No, tú no eres lenta. Yo soy así. Al que le guste bien, al que no también, pero yo soy así. Este es mi ritmo. Y tú lo aceleras Ujú. cuando quieras y lo enlenteces cuando tú quieras, pero es en comparación contigo. yo me Porque imagino a Ania el poner, parada así y viendo todo el mundo rápido, ¿no? Y ella, ah, what is going on? Sí. ya, pero es ¿Para dónde va importante todo el mundo? porque fíjate que hay siempre, o sea, no sé, media hora del principio lo dijiste 2 veces, además como con un énfasis, no, porque yo soy lenta. Es Pero que lenta también la porque gente que no está más tiene. cerca de mí son demasiado acelerados y rápidos. Entonces, Mm, quizás esa expresión, coño, qué lenta eres, es algo que ha formado parte de mi sí, entorno, ¿entiendes? Porque mi mamá cada rato, coño, ya qué lenta eres, no puede ser que te tomes tanto tiempo para hacer un arroz. Y entonces yo, no es que yo agarro la tacita y la meto en la ollita y le pongo el agüita y todo fuego lento, todo lo cocino a fuego lento. O sea, a mí no me gusta estar apurada. Si yo estoy apurada, me molesto. Entonces, Pero claro, mi PNL mamá todo contigo, es manita. rápida, mis amigas es rápida, todo el mundo es rápido, entonces bueno, quizás rápido, por eso es que tengo, según quién, ¿ah? rápido para ella, Claro, porque, claro, según porque Ujú. ti, es sí, tu propio ritmo, sí. reconcíliate con tu ritmo. Este Sí, es mi sí. ritmo, se los Y a mí me presento. encanta, a mí me encanta, a mí me Sí, encanta. No, no, ella De es hecho, así, es que si lo ves en todo, en la actitud, en la manera de hablar, ya tú sabes que ella, su para propia tener 3 meses personalidad. sin teléfono, Sí, imagínate, sí, por no, no, supuesto, no, está nada, perfecto. la fuerza de voluntad. Está se los perfecto. recomiendo, es buenísimo. Es un detox, es lo que acaba de decir Flor, es un detox, es impresionante. Bueno, Wow. vamos a hacer el reto, vamos a hacer el reto, pero no 3 meses. Perdí, perdí, perdí. Mierda, no, yo no sé si yo podría, de verdad. Yo creo que lo máximo que he estado sin teléfono, o sea, han sido 15 días. Más que eso, no. No, yo Yo no lo perdí recuerdo. en el avión una vez llegando allá a Miami, se me perdió el teléfono y me bajé y tuve que comprar otro teléfono. O sea, por eso te le digo, yo perdí. O sea, Imagínate. Casi que el piloto, espérese un momento, tengo una emergencia. Se sí, me Claro. perdió el teléfono. pero es Retrasa el vuelo. sí, es que en el celular tienes el correo. Bueno, también yo estoy todavía en la parte laboral, ¿no? Pero tienes el correo, tienes, yo sí también tengo familia que no está tan cerca, entonces por allí es que nos comunicamos porque éramos como que más unidos, pues. Y sí, o sea, de verdad que Pero es yo lo que creo tú que, decías yo al creo que principio, Flor. Al final, ¿y qué pasa si no lo haces? Nada. Nada, no pasa Si nada. realmente, Yo, mi si no gente pasa en nada. Venezuela, yo no por- chateo con mi gente en Venezuela, yo los lo que llamo pasa cada 2, 3 lo que pasa semanas, los llamo que es por teléfono. lo que estamos diciendo, que cada quien tiene ritmo distinto. Para Mm, mí, ¿qué pasa si no lo usas? No pasa nada, pero ¿y qué pasa si lo uso? O sea, para el no te. estilo de vida que quizás otros Sí, llevamos, nada. Entonces, es que Ujú. la planta se acomoda a la personalidad, no. al ritmo que Pero me da llegues, a risa lo con que Ania. O sea, me tenía poseído. El teléfono sonaba y yo salía caminando a buscar el Sí, teléfono. pero es que nos y mi gente pasa. está en Venezuela, mi gente está en Venezuela y todo el mundo, ay, Ania, por fin tiene teléfono, vamos a hablar con ella. Sí, es que Entonces, nos pasa, claro, porque yo no sé, sí, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que tú sabes, y se te puede quedar hasta la llave, y tú, ay, se me quedó la llave, bueno, después la busco, pero se te queda el celular, cuño, se me quedó el celular, me regreso, A mí me sí, regreso, sí, yo también. Y me pasa con los audífonos también. Ah, bien, mira, no, yo la verdad es que sí, antes me devolvía, hoy digo, depende con quién esté. Si Sí. yo ah, estoy, como le decía a Ania, si yo estoy con mi círculo íntimo, donde tengo todos, o sea, mis 2 chamos y mi marido, se quedó y te juro que no importa, puedo venir 15 días después y estoy exactamente igual. Si salí sola, no, me regreso. No, 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 es como, eso, es como la necesidad de control también, qué Sí. importante, porque es como no querer perderte nada, estar incluido en todo, el necesitar controlar Y por si todo. Y acaso, y bueno, si pasa algo. pero y Sí. al final te das cuenta que Mm.
ponte que pase lo peor. ¿Y qué puedes hacer? Hacer, sí. O sea, tampoco es tanto lo que puedes, o sea, ¿qué es lo que puedes hacer? No, no creo que sea tanto lo que puedes hacer realmente. Sí. Miren, ¿saben una pregunta que se me ocurre? ¿Qué juego de niñas recuerdan? A veces se parece a alguno mío. Cuando estaba en la escuela, ¿qué jugaban de niña? Que no sea muñeca. Coño, qué Ya yo venía con la capita y la ropita y la mochila y la cosa, que yo creo que eso es lo más alejado de lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Eso era cuando estaba bien chiquitica, que ay, que la mamá, que no sé qué, y después entonces tienes la casa de verdad. Y, o sea, no me preguntes qué vamos a comer, porque entro en furia. ¿Y qué vamos a comer? O, mira, y como yo estuve fue varón, entonces aquí no hay otra niña, y mi chamo Que estudia haga dos lo que tú carreras. hiciste cuando estaba chama. Sí, no, mi hijo estudia ingeniería mecánica en la mañana, ingeniería eléctrica en la noche. Te puedes imaginar que está todo el día metido en números, en vaina, entonces no hace pero ni un pan, pero tiene hambre todo el día. Entonces, a mí ¿qué vamos a comer? A mí me da como, entonces, tengo a alguien que me ayuda a limpiar la casa y la ropa, bueno, porque no es desechable, no te la puedes quitar y botar y ponerte otra. Pero Pero algo nada que más, jugaban en el colegio. Algo que jugaban en el colegio que era con las demás amiguitas. Pelota, yo pelota, me jugaba encantaba andar con una stop, pelota encima. ¿Tú qué dices? yo jugaba stop. Con la pelota de voleibol. No, la que era Ah, escrito. sí, yo todavía Nombre, lo juego. Ah, apellido, sí. Yo animal, todavía no lo sé qué, juego. stop. Bueno, Sí, yo yo todavía lo juego aquí en la amaba casa con ese, mis hijos. ese juego y el otro que jugaba también un montón y era súper tramposa y mi hija es súper tramposa también, es uno, la carta de uno. Eso también No, jugaba. no, yo era como más. Primero, no sé, yo no jugaba con muñeca. ¿Saben? No, no jugaba con muñeca. No sé, juegos como, no, no saben ninguno. Chicle, ¿no saben ese? Chicle, no. Estoy paralizado, pero era con una pelota. ¿No la jugabas, Ania? Bueno, sí, Chicle sí, no es sí. el de Tirabas la la liga, pelota. Ese, chicle, chicle más chicle, ese. el de la liga, El de sí, la yo liga. también jugaba Ah, ese. claro, chicle, Chicle, más chicle, americano. americano. Sí, sí, sí lo jugué, sí lo jugué. Ese todavía. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los amigos de la escuela. No del bueno, con algunos estuve hasta el liceo, pero son de escuela, de primer grado, segundo grado, tercer grado, y tenemos un grupo de WhatsApp. Y ahí pues nos echamos cada cuento de, ¿te acuerdas cuando? Ellos son los que me hacen recordar aquellas etapas de cuando uno, ¿te acuerdas cuando bailaste la primera vez con fulano? Y ese tipo de cosas, y pasan fotos y todas esas cosas por allí. Es bien, y que me permite recordar, me permite recordar. yo era tan asocial en el colegio, tú sabes, o sea, yo llegaba y en las pelotas a mí no, uy, no, nunca. O la corredera en patio y esa a mí Ay, nunca yo me sí. gustó. En primaria no me gustó. Y en bachillerato, recién, tú sabes que ahorita con esto de las redes justamente está muy de moda los grupos de reencuentro y de los del liceo y no sé qué más. Entonces me conseguí en estos días con un grupo y es que decían, pero es que tú no tratabas a nadie, porque sabes, o sea, yo antes era un poquito más selectiva y entonces eh, amigos así como que contaditos y nos sentábamos, era los cuentos y la cosa, porque además yo estudié en un colegio público y entonces ahí hay de todo y entonces habían unos que se portaban demasiado mal y yo decía, pero o sea, no, ahí no quiero verme y para acá No, a mí no me tampoco, entonces gustaba yo, meterme en problemas, pero sí jugaba con los varones, me encantaba correr y yo no, la pelota y en el parque hasta que saliera negrita de sucio, no sé. O sea, yo no sí, estaba con no, eso, pero ¿sabes qué es eso que dice Flor? Es cierto, porque a mí me han dicho cosas, unas que no recuerdo, anécdotas, pero me han dicho cosas que ellos veían en mí que yo no sabía. No, es que yo tú eras tampoco, así, o es que tú te portabas así, o es que tú decías esto todo el tiempo, es que te peinabas todo el tiempo de esta manera. Y yo, ¿no? Yo no me sí, hacía pero es que consciente de además, eso, pero ellos me recordaron. claro, además de que yo mido menos de unos 50 y ahorita, bueno, ahorita ya llego a los 55 kilos, pero en esa época yo pesaba, no sé, 45 kilos, 46 kilos. Entonces te puedes imaginar, chiquitica, poquitica así. Entonces siempre había alguien que se quería, había un pasillo donde daba a la cantina. Y entonces cuando te veían así chiquitica, los grandototes y las muchachas, tú sabes, y te pedían dinero para poder pasar para allá. O sea, una cosa Wow. así. Y entonces yo les decía,
no, que yo no pasaba por ahí. O sea, yo prefería no comer en todo el día que pasar por ahí. Entonces, en estos días, ellos decían, sí, pero es que tú no le hablas a nadie, que tú no veías a nadie. ¿Y cómo les voy a hablar si lo que decían era, pues, quítame mi dinero? O sea, no, lo que Claro, ahora le dicen bullying, que siempre ha claro. existido. Siempre ha existido. Entonces, ¿qué? Yo no era Mis, amiga de eso. mis pequeñas, para ir cerrando, que ya para Giselle es medianoche. Y más o para, menos. y para Flor también, casi casi. ¿Qué no es 10:30. negociable para ustedes? ¿Qué no es negociable? Yo creo Dios, que, ajá, Ujú. ¿qué cosa? ¿Qué dices tú, Ani? Dios. O Sí, sea, mi gente sabe que mi tiempo con Dios no negociable. no es negociable para nada. Para mí, mis valores y mi paz. Ahora mi paz. Mis valores y mi paz. No. Para mí no es negociable pasar tiempo a solas conmigo y tiempo de calidad con la gente que amo. Esas son dos cosas no negociables, pero me costó mucho, mucho llegar Mm, ahí. Creo que es algo que va mutando, no sé, a medida que uno también va como creciendo y viviendo otras experiencias, eso puede ir mutando, pero si me lo preguntas hoy, mi no negociable es tiempo conmigo a solas, haga lo que haga, y tiempo de calidad con la gente que amo. sí, para mí es un descubrir todavía, sin embargo, puedo decir que es tranquilidad, que no sé si se iguala a paz, pero tranquilidad, que no trato de no, o sea, no permito o miro desde otra forma las cosas para que no me alteren y eso no sugestione mi tranquilidad. Trato de que, como es lo que puedo controlar, yo no puedo controlar lo que pase fuera, pues apuesto a mi tranquilidad. O sea, yo me comprometo a estar tranquila, pase lo que pase fuera. Trato. No, no siempre se cumple, ¿Sabes qué es pero trato. interesante? Que esa pregunta que acabas de hacer, Ujú, uno normalmente cuando la escucha, uno dice, bueno, que no es negociable y uno, no sé ustedes, pero uno se visualiza con la gente que tienes en el entorno que no negociarías con ellos. Pero cuando evalúas las respuestas de cada una, te das cuenta que es un no negociable contigo contigo misma, porque mismo. la persona que más eh, pone en riesgo ese no negociable es uno mismo. Uno mismo es el que pone en riesgo mi tiempo con Dios o tu tiempo de tranquilidad y calma y paz, o el que está diciendo Giselle que es su tiempo de calidad con ella y con su gente. O sea, es uno cuando la escucha al principio, visualizas a los demás y cuando profundizas en la respuesta te das cuenta que es un no negociable contigo. O sea, quien más arriesga ese no negociable es uno. Y creo que es una muestra que si no hubiesen hecho esta pregunta hace unos 5 o 6 años atrás, la respuesta hubiese sido diferente. Sin duda. Sí, Totalmente. indiscutiblemente. Mira, aprender a ver las viejas tierras con ojos nuevos. ¿Qué les dice eso? Las Ay, viejas que Aprender a ver las viejas tierras con nuevos ojos. yo yo lloro. todavía no he podido hacer eso. Yo lo sigo viendo con el mismo ojo. No puedo. Ha sido una de mis más grandes luchas. Ok. Muy difícil. No, yo para mí, Viejas Tierras puede tener muchos ángulos y aristas Ujú, de cómo verlas, ¿no? O sea, eh, y yo lo veo desde dos lugares. Uno es como esa primera etapa de mi vida, como yo me reconcilié, mm, eh, honré, un poco como decía por acá Flor, ese origen, ese pasado, esas situaciones no tan lindas que viví y que no me hacen ser, o sea, yo no soy esa situación, yo pasé por esa situación, yo atravesé eso, ¿no? Y bueno, volver ahí, a esos espacios y verlo con otros ojos, para mm, mí ha sido muy sanador. Eso por un lado. Y por otro lado, volver a mi tierra física que me vio nacer y la que creo yo fielmente que fue la que escogí para nacer y verla desde otro lugar. Wow, mm, te lo juro mm, que tú haces esa pregunta y lloro. O sea, es como, o sea, mi sol, mi mm. calor, mi crepúsculo de Barquisimeto, mi Ávila de Caracas, mi playa, coño, mi queso, mi arepa, mi mantequilla, o sea, Se todo, te es aguaron todo, los ojos. Sí. es todo. O sea, yo volverla a ver, yo la verdad es que salí 2 veces.
mi primera migración fue para España y luego volví, pasé un proceso de depresión de 2 meses allí y emigré una segunda vez y yo salí con mucha rabia, con mucha bronca, como sintiendo que mi tierra me quitaba oportunidades, ¿sabes? Y volver a estar allí, mira, me emociona, o sea, volver a estar allí es como volver a casa, ¿sí? Y eso me parece algo increíble, volver a verlo con ojos de amor, como reconociendo que de ahí vengo y que esté donde yo esté, eso corre por mi cuerpo. Fue también un proceso de sanación y reconciliación, wow, bien importante. Pero aquí seguimos trabajando, Giselle, para otro país en el que vas a volver en algún momento y Amén. definitivamente seguimos construyendo, porque yo al contrario de ustedes, pues quizás cada vez que salgo, cada vez que viajo, que conozco otros países, me doy cuenta que ciertamente lo que pasa es que las situaciones han sido quizás distintas para todas, ¿no? Pero cada vez que yo viajo y conozco, pues, por supuesto, en nuestro país hay o es lluvia o es sol, no hay más nada, pero yo conocí la nieve, pues en Bariloche, este, conocí, no sé, playas que me parecieron tan frías como las de Panamá, este, Estados Unidos, o sea, Colombia, he viajado, entonces tú ves y tú dices, definitivamente nada como Venezuela. Y entonces Ujú. regresas y ves Otra con mirada. otros ojos Venezuela. Y entonces, claro, los que nos quedamos aquí definitivamente todavía apostando a que aquí todavía hay algo que hacer, pues lo estamos haciendo para que cuando ustedes vuelvan consigan un país como el que esperaban volver a ver. Mira, yo estuve allí, ya para cerrarte, estuve allí y no era el país que yo soñaba volver a ver, ¿sabes? Y aún así, yo me volteé y le dije a mi marido, ¿será que nos quedamos? Imagínate, mi esposo es norteamericano, o sea, el tipo está sacado de la cabeza, pero de eso se trata. Yo creo que cada uno Sí, desde donde está, yo no me he desconectado. Yo tengo ya Ujú. 8 años viviendo en Buenos Aires y no hay cosas que yo no siga haciendo por mi país, aún desde afuera. Mm, Entonces es Ujú. como, creo que todo el mundo esté donde esté, sigue es aportando así. ujú. y yo igual me siento muy agradecida de la tierra argentina por su gente, por la forma en la que me ha recibido y por poder seguir caminando en paz, sea la hora que sea, por sus bellas calles. O sea, eso para mí no, como que no tiene precio, ¿sabes? Entonces es un balance, que cambias unas cosas por otras. Sí. Mm. Bueno, Sí. en mi caso, Viejas Tierras, cuando lo leí, lo ligué fue a mí misma. O sea, yo soy mi vieja tierra y yo soy mi nueva tierra. Así lo vi compasivamente y dijo, sí veo con diferentes ojos lo que pude haber sido o lo que hice o lo que traigo de niña y ahorita lo veo con un ojo de provecho, ahorita lo veo con algo, ¿qué le puedo sacar de eso? Reconocer que aquello que estaba pasando estaba bien y que como dijo Ania, eso formó lo que soy ahora, bien o mal, lo que haya pasado fue esa reconciliación, fue decirle, fuiste niña y estuvo bien, fuiste adolescente, estuvo bien, hiciste lo que pudiste con lo que podías y mis ojos te ven ahora diferente. Y por eso le doy permiso a Ujú. hacer lo que está haciendo ahora. Y puedo hacer cosas muy infantiles, como guerras de almohadas. Puedo hacer cosas muy infantiles, vestirme con pijama de muñeco. O sea, me doy permiso para todo eso, porque sí, porque hay etapas que no pude vivir por estar corriendo por querer ser adulta y roles que tuve que asumir porque había que asumirlos y me tocaba crecer. Entonces ahora las vivo todas desde mi edad actualmente y puedo ser tan niña como mi hijo de 7 años y tan adulta como la edad que tengo ahorita, pues. Entonces por eso me llamó la O, atención la frase y pensé poder rescatar la opinión de ustedes al respecto, o pues. que no la viviste o que quieres volver a vivirla, igual de válido. Me doy el permiso y me doy el permiso. Como mi hija me dice, sin hacer el ridículo. Yo le digo, el ridículo sin motivo, porque, no sé, para mí está bien. Y aún haciendo el ridículo, me doy Y permiso. aún haciendo. Les agradezco mucho, mis cariños, que hayan compartido este tiempo conmigo, que hayan hecho esa sección un día domingo a esta hora
y de darse el permiso de conversar, de poder escuchar un poco de ustedes, de querer regresar al podcast. Para mí eso es mágico, que ustedes han querido decir sí otra vez, está otra vez invitando. Dios mío, ¿hasta cuándo quiere hablar ella? Bueno, sí, yo quería volver a hablar con ustedes. Sí, y me encanta haberlas traído, me encanta haber tenido este espacio, mostrar que a pesar de las diferencias, siempre hay algo que nos conecta, que estamos en una misma búsqueda desde diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, pero al final lo que buscamos es un reencuentro con nosotros mismos, una conexión con gente que te aporte y que te haga sentir bien y tener estos espacios de me puedo sentar, tomarme un café, un vino y es mi momento y lo merezco. Y así es. Y por eso quería brindárselo a ustedes, es su momento. Es para ustedes. Gracias por invitarnos, Mariale. Fue un rato bastante agradable. Gracias a Un ustedes. honor. Un abrazo gigante. Cuídense Un mucho. honor. Gracias por todo. Ha sido un honor y por mi parte invítame todas las veces que quieras. Yo estaré feliz de estar ahí acompañándote tanto porque además creo que parte de lo que decíamos es cómo contagiamos eso que tanto Mm. disfrutamos. Así que yo creo que tú hoy eres canal de esa energía hermosa que fluye por ti, por esa sonrisa que siempre nos entregas, que es esa energía maravillosa que te pertenece, que viene de aquí adentro. Entonces, poder tener estos espacios y conectar y coincidir nuevamente con gente tan maravillosa como las chicas, la verdad es que nada, yo feliz, cuenta conmigo para lo que tú creas que yo puedo sumar, aquí estoy. Para que tú veas que esto es constante. Hoy estaba haciendo una sesión de coaching y el coachee estaba hablando de algo, tú sabes, más o menos serio y yo así. O sea, no se me quita. Y yo, ay, estoy sonriendo. No, ok, sí. O sea, ahora es tan natural y lo disfruto tanto que, ¿por qué no estás molesta? ¿Por qué me voy a molestar? No es que no pase, pero ahora me hago consciente de si me debo molestar, realmente, vale la pena. Entonces me encanta esta sonrisa, además 24/7 estoy haciendo esto y con ustedes podría estar aquí hasta mañana, más o menos. Para ustedes mañana ya. Así que les agradezco mucho, un fuerte abrazo y espero verlas pronto y cuando este capítulo salga, pues les haré saber para que puedan compartirlo y dar a conocer un poquito más de ustedes más que de mí. Claro, Gracias, chicas, un placer haberlas conocido. Seguimos en Igualmente. contacto seguramente. claro que sí, Chao. un besito. Bye.